tomar sus asientos, hermanos, y abran su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer nuevamente desde el verso 1 en adelante, únicamente con el propósito de tener un contexto más general de lo que vamos a estar viendo ahora. Filipenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí dejamos la lectura. Como hemos estado viendo, hermanos, la semana pasada vimos un poquito acerca del problema del legalismo. Lo que estábamos viendo, hermanos, según nuestro texto, es que el apóstol Pablo tenía una advertencia para los hermanos de la iglesia, y la tiene también para ahora a nosotros, de guardarnos de las personas que él les llamó perros. La razón era porque en aquel entonces los judíos le decían perros a los gentiles. Ahora Pablo les devuelve el favor, les dice perros a ellos. Ustedes son los perros, es como si les dijera, ustedes son los verdaderos perros. Pero aparte porque estas personas eran obreros fraudulentos, a los cuales lo que ellos querían era también circuncidar a las personas. También esa era una de las razones por las cuales le llamaba perros a estas personas, porque no se estaba refiriendo al cachorrito ese bonito que luego a veces hay en las casas, sino se estaba refiriendo a animales salvajes, perros carroñeros que andaban en la calle, que si usted se los topaba podían atacarlo y despedazarlo. Y esto es lo que intentaban hacer estos personajes y lo vimos en el libro de Hechos capítulo 15, cuando hubo el primer concilio, que tuvieron una discusión no pequeña, dicen, sobre el asunto de que este tipo de personas, los judaizantes, querían que los creyentes en Cristo Jesús se circuncidaran, y esto equivale también a guardar toda la ley de Moisés. Ahora, lo que vamos a estar viendo, nos vamos a enfocar en el verso 7. Pablo ya ha dicho entonces que se guarden de este tipo de personas que enseñan a los hermanos, o que les pueden estar enseñando a ustedes, que es necesario depender de ciertas obras externas para poder obtener la salvación. Y él ahora nos va a enseñar a través de su ejemplo de qué se trata verdaderamente la salvación, podríamos decir. Y aquí es donde entra el gran asunto, hermanos, el gran tema sobre esa gran confusión que hay en muchos cristianos que conocen la Biblia, cristianos que tienen muchos años, pero que siempre, por causa de las obras de la carne,
aún nosotros podemos estar cometiendo ese error, podemos caer en ese tipo de legalismo pensando que nos podemos justificar a nosotros mismos por medio de nuestras propias obras. Esto es algo muy común en todas las personas. Si ustedes ponen más atención, hermanos, ponen más atención en cada uno de los escritos de Pablo, van a encontrar muchas advertencias sobre este asunto. Ahora, ya hizo Pablo entonces alusión a esta advertencia, ya puso él su ejemplo de su pedigrí, de todos los logros que él tenía, y él dice que todas estas cosas las estima como pérdida. De manera que en nuestro texto, donde nos vamos a enfocar desde el 7 al 11, vamos a encontrar dos palabras claves y sobre esto vamos a girar nuestra enseñanza, y es la palabra ganancia y pérdida, entre algunas de otras que vamos a ver. Las frases que usa Pablo para ganancia y pérdida en el original griego que se escribieron, hermanos, donde él dice que cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, está hablando de términos que se usaban en el mundo financiero. Específicamente, hermanos, en la contabilidad. Así que algunas pérdidas de las cuales está hablando Pablo es de que él hizo un recuento, hizo una contabilidad de las cosas que eran valiosas para él, y ahora él dice que esas cosas que él estimaba muy valiosas, más valiosas, y no solo él, sino muchas personas las estimarían como muy valiosas, las estima como pérdida para ganar a Cristo. No solamente como pérdida, sino también como basura. Pero veamos algo muy importante. Cuando Pablo dice que estas cosas las estima como basura, verdaderamente no es que sean basura. Porque veamos desde el verso 4, cuando él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora, él comienza a decir que él fue circuncidado al 8º día. Él no podía hacer nada en contra de eso. Él ya estaba circuncidado. Fue circuncidado al 8º día. Eso no se podía cambiar. Ya estaba circuncidado. Él fue circuncidado como manda la ley. Ahora dice, del linaje de Israel. Él no podía cambiar su nacionalidad. Él no podía cambiar que descendía de la tribu de Benjamín. Él no podía cambiar que era hebreo de hebreos. Él ya era esto. Y en sí estas cosas no es que sean basura. O sea, el hecho de que alguien sea judío, el hecho de que, bueno, ahora nadie sabe de qué tribu procede, es imposible que lo sepan. Nadie puede, o sea, el hecho de que alguien se circuncide por métodos, por higiene o por salud, eso no lo hace pecador. Y no es que esté malo en sí. En cuanto a la ley, dice que él era fariseo. O sea, él no podía cambiar esto. Él ya era un fariseo, ya había sido un fariseo. Él había sido instruido. Ahora, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Está mal ser irreprensible en cuanto a los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? Él estima estas cosas como basura, y la palabra original que él utiliza para decir basura es excremento. La palabra es escubalón y se utiliza para hablar de excremento. Él está diciendo que él estima esas cosas como sin valor, como algo sucio, cuando se trata de tratar de ganar a Cristo. O sea, todas estas cosas, el hecho de ser judío, el hecho de haber sido circuncidado, el hecho de ser obediente a la ley, el hecho de ser de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, esas cosas él las estima, para darle un mejor sentido, sin valor para obtener la salvación.
para ganar a Cristo. No tienen valor alguno, no tienen valor absoluto. Cosas que culturalmente y religiosamente se consideraban como lo superior, como lo máximo. O sea, el hecho de ser judío, ya hijo de Dios automáticamente. Cristianos hoy en día afirman que por el hecho de que una persona sea judío, ya es un hijo de Dios, aunque él se pronuncia a sí mismo como un ateo. Pero lo que no están entendiendo muchas personas es que no se trata de cosas que yo hago o cómo yo nací o qué cosas yo me esfuerzo a hacer para decir o para creer que yo a través de esas cosas es que ya soy más acepto delante de Dios. Porque no es así. El libro de Romanos, en el libro de Gálatas, podemos ver, de hecho, les anticipo, ya prontamente vamos a estar estudiando el libro de Gálatas. Pablo ataca fervientemente este tipo de manera de pensar, que no se puede obtener la salvación por métodos humanos. De manera, hermanos, que Pablo hace su, digamos, está haciendo un estado financiero, por decir algo, y está diciendo todas estas cosas que recibí de nacimiento, porque lo recibió, nacer judío era un privilegio. Está hablando de privilegios espirituales. Nació judío, fue circuncidado, tuvo padres que eran judíos también. Así que estas cosas él las recibió, fueron bendiciones que él recibió por haber nacido así. Pero también hubo otros logros personales que él obtuvo. Hace un recuento de todas estas cosas y él dice, esas cosas yo las he estimado como pérdida. De manera que vamos a centrar esta enseñanza, hermanos, en la importancia que debemos tener de considerar algunas cosas o debemos estimar cosas como pérdidas, cosas que nosotros consideramos que son valiosas, con las cuales nosotros creemos que esas cosas nos hacen aceptos para ser llamados hijos de Dios. Necesitamos perder para ganar. Ese es el punto. Necesitamos despojarnos a nosotros mismos como hizo el Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús lo dijo, que era necesario dejarlo todo y seguirle. Necesitamos despojarnos de nuestra propia justicia. En este texto vamos a encontrar algunas palabras claves en las cuales podríamos nosotros centrar toda nuestra atención, hermanos. Como es esta, la principal es perder, ganar. Necesitamos despojarnos de ciertas cosas. Y también, hermanos, debemos de poner la atención entonces sobre lo que es la justicia de Dios a través de la fe por la obra de Cristo o mi propia justicia. De manera que necesitamos poner atención y saber hacer diferencia entre estas cosas. Lo que es la justicia que proviene de Dios a través de la fe, por medio de la fe, por medio de la obra de Cristo, y lo que es cuando uno cree que se trata de una justicia propia por medio de obediencia a los mandamientos. Y eso suena confuso porque en la palabra de Dios encontramos repetidamente que nos manda, nos exhorta, nos manda, es un mandamiento a obedecer a Dios. Entendemos, tenemos muy claro el asunto de obedecer a Dios. De manera, hermanos, que necesitamos poner atención y saber diferenciar qué es una cosa de la otra. Volviendo a nuestro texto, Pablo en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Pablo entonces, hermanos, va a reconocer que es necesario renunciar a aquellas cosas de las cuales nosotros consideramos como muy valiosas delante de Dios. Aquellas cosas que nos pueden hacer sentir orgullosos. Él decía, yo he renunciado a todas estas cosas, pero necesitamos entonces, hermanos, retroceder un poco, ir a la historia del apóstol Pablo. Como acá lo acaba de mencionar, él dice que él era fariseo, él era perseguidor de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 9, ustedes pueden verlo más adelante, pero todos conocemos cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Él dice que había obtenido cartas de los líderes y de los ancianos para perseguir a aquellos que ellos consideraban una secta herética. Así que Pablo andaba por todas las ciudades correteando cristianos, los perseguía, los arrastraba, dice la Escritura, y los llevaba presos. De manera que él pensaba que de esta forma él servía a Dios. El celo que él tenía por la religión, por lo que él consideraba que era agradar a Dios, lo llevaba al punto de perseguir a los que él consideraba que eran enemigos de Dios. Y quisiera que nos introduzcamos a esta escena, hermanos. Imagínense a Pablo lleno de ese celo, con tanto orgullo religioso, con tanto fervor, pensando que he atrapado a tantos cristianos, he apagado este fervor en tal ciudad, he perseguido a tantas personas, he encarcelado a tantas personas, y yo voy a acabar con esta secta. Y de repente lo detiene el Señor, lo para en seco, lo derriba al suelo, derriba ese orgullo, ese fervor que tenía él. Yo pienso que no hay nada peor, hermanos, que ir con un gran impulso y estrellarse con una pared de vidrio que uno no ha visto. Pensar que uno está tan confiado dirigiéndose hacia un rumbo y darse un golpe tan fuerte y caer al suelo. Y es algo parecido a lo que le pasó a Pablo. La diferencia es que él no se pegó con una pared, se pegó con el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y lo peor de todo, hermanos, no es que le dice, Pablo, ¿qué andas haciendo? No, le dice, ¿por qué me persigues? Entonces entendamos esto, hermanos. Pablo en este momento le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. O sea, tú me estás llamando a mí falso profeta, tú me estás llamando a mí falso Mesías, y tú estás persiguiendo a mis seguidores. De esa manera me estás persiguiendo a mí. O sea, en ese momento, Pablo, hermanos, se entera que ha estado persiguiendo a Dios mismo, al que él pensaba que estaba sirviendo. O sea, todas las emociones, el susto, el hecho de pensar que lo que yo estaba haciendo estaba equivocado, eso es muy difícil para una persona de sobrellevar. El orgullo religioso fue derribado, fue tantas cosas que fueron derribadas en ese momento, y nos encontramos entonces a Pablo ahí tirado en el suelo, sin poder ver, porque ahora parece que fue lastimado de sus ojos, el resplandor también no lo dejaba ver, pero vemos las palabras de Jesús, y le da instrucciones y le dice, vete a tal lugar y allá se te va a decir lo que vas a hacer. No hay reproches, no hay castigo. Ahí podemos encontrar a Pablo como que en esa experiencia, en ese encuentro personal con Jesús, porque ese sí fue un encuentro personal con Jesús, no como lo que algunos ahora dicen, que cosas que no tienen nada que ver. Pero él se encontró con Jesús, y lo que encuentra es, en lugar de un castigo divino, encuentra una gracia divina, un favor divino, misericordia divina.
porque en lugar de ser castigado por lo que él venía haciendo, se le da un encargo bastante sublime, que es predicar el evangelio de aquel a quien él predicaba, él perseguía. Por eso podemos encontrar en la Escritura al mejor expositor de la gracia de Dios. Por eso Pablo se entera de que todo aquello que él consideraba ganancia, que consideraba cosas muy valiosas, ahora se entera de que eso es basura. Que todas estas cosas que lo llevaban a sentirse muy orgulloso, muy jactancioso de lo que él era y de lo que él había logrado, ahora puede decir, eso ahora yo lo estimo como pérdida. Yo renuncio a estas cosas, no porque sean malas, sino porque son inútiles para poder ganar el favor de Dios. Para poder ganar a Cristo. Necesito perder para poder ganar a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo dice ciertamente aún, y aquí hay un juego de palabras que algunos dicen que Pablo no encuentra ni cómo expresarse. Hay quienes han llegado a decir que es muy difícil traducir todas estas frases porque Pablo no encuentra cómo decir que todavía él estima todas las cosas como pérdida. O sea, él está diciendo, cuando me convertí, estimé todas esas cosas como pérdida, pero todavía lo sigo estimando y lo seguiré estimando, pero estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa frase, dicen que no hay manera de expresarse. Es muy difícil. Algunos dicen por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el supremo conocimiento de Cristo Jesús, y así hay muchos autores, traductores que han tratado de poner la palabra más correcta, pero es que no la encuentran. Pero Pablo está tratando de expresarse íntimamente lo importante que es el conocimiento, el supremo conocimiento de Cristo Jesús, al cual dice Cristo Jesús el Señor. Él dice mi Señor, Cristo Jesús mi Señor, o sea, Él es mío, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo, él se siente agradecido. Él se siente que no solo por el hecho de haber sido perseguidor de la iglesia, él merece un castigo, y en lugar de recibir un castigo, recibe gracia, y no solo no recibe castigo, sino que recibe gracia, sino también se le da el privilegio de ser apóstol de Jesucristo, quien ahora predica las buenas nuevas del evangelio. Él puede experimentar y puede hablar de ese amor porque él lo ha experimentado. Él no está siendo filósofo allí, no está siendo romántico, él no está siendo amable, él está hablando lo que él ha experimentado personalmente y nos lo transmite también a nosotros. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. De manera, hermanos, que es muy importante que también analicemos la importancia, la relevancia que debe existir en nosotros de lo que se trata conocer a Cristo, de tener un conocimiento de Cristo Jesús. Y no se habla únicamente, este conocimiento del cual está hablando acá Pablo, no se trata de un conocimiento intelectual. Los ateos conocen de Jesús. Hay ateos que se atreven a decir, yo admiro a Jesús como ser humano, como rebelde, revolucionario de la época, como filósofo. Y le ponen varios nombres, le ponen diferentes tipos de, y lo dicen con admiración y con respeto, pero se limita a un simple ser humano admirable. Pero todos entendemos, los hijos de Dios entendemos que no se trata únicamente de un ser humano admirable, se trata de Dios mismo.
Así que no se trata de un conocimiento intelectual que se obtiene por medio de libros, sino se trata de una relación íntima con Él. La palabra conocimiento es la misma que se usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo capítulo 1, cuando dice acerca de María y José, que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Se refiere a que no se la habían presentado y dijo, mira, esta es María, mucho gusto. No se trata de eso. Se refiere a la relación íntima que hay entre parejas. Y usa la palabra conocimiento. Y es la misma palabra que hay acá, hermanos, para expresar una relación íntima con nuestro Señor Jesús. Para que podamos experimentar ese amor. Pero eso no se obtiene, hermanos, con una oración de 5 minutos una vez a la semana. Con congregarse únicamente cuando tenemos tiempo, o con abrir nuestra Biblia solamente una vez a la semana. Se trata de, primeramente, conocer también intelectualmente y también espiritualmente que Jesús es nuestro Salvador y nos ha salvado sin que lo merezcamos. Conocer que Jesús nos ha dado la salvación sin que yo o tú hubiésemos hecho algo para merecerlo. Conocer que Jesús, por su infinito amor, padeció lo que tú y yo merecíamos padecer. Se trata de conocer lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos, sin encontrar nada valioso en nosotros mismos, sino que lo hizo por su infinito amor y por el puro afecto de su voluntad. De manera que es muy, muy necesario, es súper necesario que cada uno de nosotros hagamos un estado financiero, digamos, si lo podemos poner de esa manera, y que evaluemos lo que es valioso para nosotros, lo que nosotros consideramos. Es bueno que nos hagamos un examen, un autoexamen a nosotros mismos y digamos, de vez en cuando, hoy es un buen día, y nos preguntemos, ¿por qué voy a ir al cielo? ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué soy hijo de Dios? Si tu respuesta es, porque yo voy a una iglesia que predican bien, o es que tengo una Biblia que me costó mucho dinero, o es que un súper ungido de Dios oró por mí, puso sus manos y me caí al suelo, o si estás poniendo cualquier cosa como esas, o porque yo soy obediente, porque yo no fumo, yo no he matado a nadie, yo no he robado, si empiezas, yo no hago esto, yo no hago lo otro, hago esto, hago aquello, estás cometiendo el error que cometían los fariseos y el que Pablo también estaba cometiendo antes. Se trata de renunciar de todas esas cosas para que puedas ganar a Cristo. No hay una obra humana que nosotros podamos hacer para obtener el favor de Dios. Se trata de la gracia de Dios que utiliza a Dios mismo a través de la fe. Fíjate bien en el verso 9, él sigue diciendo, él ha dicho que es necesario, que él ha estimado las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ahora va a decir algo y ser hallado en Él. Es muy importante entender, hermanos, cómo Pablo manejaba la frase en Cristo, en Él, y siempre constantemente menciona en Él, al punto que más de 65 veces en las cartas de Pablo utiliza el término en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y un ejemplo de cómo Pablo ve estas cosas lo vimos en el inicio de
el servicio, vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 en el verso 12. Aquí Pablo hace una comparación de estar en Adán y estar en Cristo. Una comparación, hermanos, de cómo los que están en Adán están condenados al infierno, al juicio eterno, y los que están en Cristo están justificados, están salvados. Y veamos cómo Pablo menciona acá y hace este contraste, y un tipo de comparación y contraste, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre ¿quién es? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que todos, por causa de un pecado de Adán, ¿qué pasó con todos? Estamos condenados al infierno por el pecado de uno. De manera que podemos decir que Adán era nuestro representante legal. En Adán todos mueren, los que están en Adán. Ahora veamos en el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Cristo Jesús. Ahora dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿qué dice? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. De manera, hermanos, que podemos ver que la transgresión, el pecado de uno, arrastró a toda la descendencia de ese uno, que es Adán. Así también, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, por la justicia de uno, Jesucristo, todos los que están en Él, esa justicia es pasada a todos los que creen en Él, a los que están en Él, a los que permanecen en Él, a los que abandonan su propia justicia y aceptan la justicia de Cristo. En el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y dice, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Date cuenta que dice los que reciben, no dice los que hicieron un montón de esfuerzo para recibirla o para ganársela. Y esto, hermanos, sobre esto gira el verdadero cristianismo. Nadie puede obtener el favor de Dios a través de un esfuerzo personal. Pero entonces se preguntarán, pero hermano, en la Biblia sí nos habla de esfuerzo, nos habla de obediencia. Esa obediencia viene porque ya hemos recibido esa justicia. Porque es la evidencia de lo que hemos recibido y nunca lo debemos de ver como algo a lo que tenemos que esforzarnos para conservarlo o para mantenerlo o para ganarlo. Como algunos, yo recuerdo cuando era niño, había hasta un corito que decía que vamos escalando peldaños, vamos llegando al cielo y no sé cómo dándonos a entender desde niños que necesitábamos avanzar para poder llegar al cielo. Pero esto es un término bastante equivocado. Nosotros necesitamos renunciar, necesitamos perder para poder ganar. Necesitamos despojarnos de nuestras propias justicias para poder obtener la justicia de Cristo. Vaciarnos a nosotros mismos. De manera, hermanos, que vemos el verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, ¿qué dice, hermanos? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? De Cristo Jesús. De manera, hermanos, que cuando nosotros creemos en lo que hizo Cristo Jesús, estamos en Él, permanecemos en Él. Y en ese momento Dios nos declara justos. Pero esto, hermanos, no cabe en el pensamiento humano y mucho menos en un religioso. Porque entonces el religioso comienza a cuestionar, entonces puedo ir a matar a alguien. ¿Por qué habrías de matar a alguien? ¿Estás loco o qué? ¿Por qué alguien va a ir a matar a alguien? O sea, ¿por qué? Pablo lo dice en el capítulo 6 y de hecho, hermanos, 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él está poniendo el posible argumento que va a poner el religioso. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La evidencia de esto, hermanos, la respuesta a esto es ilógica. ¿Por qué pensaríamos entonces en pecar? Si ya hemos muerto al pecado, si ya hemos resucitado juntamente con Cristo. Y más adelante, hermanos, y esto es lo interesante del libro de Romanos, que expresa claramente lo que es la gracia de Dios. Pablo luego atiende el argumento de, bueno, y entonces, ¿por qué pecamos? En el capítulo 7. Porque el mal todavía está en nosotros. Pero eso no quiere decir, hermanos, no quiere decir primero de que estar y confiar en Cristo, permanecer en Él, nos da libertad de pecar. Pero sí hay una realidad de que nosotros, mientras estemos en este cuerpo, vamos a continuar pecando. Pero esa es la lucha, la verdadera lucha espiritual que cada uno de los creyentes tenemos. Esa es la verdadera lucha espiritual. Pelear con nuestra propia carnalidad, con nuestro propio deseo de pecar, el cual, ahora que ya tenemos una nueva naturaleza que nos ha sido dada, no es que la ganamos, no es a través de un ayuno de 40 días y 40 noches, no es a través de desvelarnos toda la noche en oración, no es a través de estar leyendo la Biblia por largas horas o de rodillas hasta que se nos acalambren los pies orando. No se obtiene de esa manera, se obtiene despojándonos de todas esas cosas y confiando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Necesitamos tener como algo sublime, como máximo, como lo prioritario, como lo más importante, como lo más valioso, el conocimiento de Cristo Jesús, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, y mantener una relación con Él, una relación íntima con Él, y ser hallado en Él, estar en Cristo. De manera que podríamos entenderlo de esta manera, hermanos. Como acabamos de ver el ejemplo que dio Pablo en Romanos, capítulo 5, los que están en Adán están condenados, los que están en Cristo están salvados. Y al punto de que la obra de Adán era irreversible, nadie la podía revertir, a pesar que Dios dio una ley de mandamientos los cuales nadie puede cumplir, y está repetidas veces en la Escritura escrito que nadie los puede cumplir, porque la ley dice que debes cumplir todos los mandamientos, y si fallas en uno eres culpable de todos en la ley. De manera que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 verso 10
que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea todo aquel que no cumpla los mandamientos de la ley para hacerlas. Y agrega que nadie la puede cumplir, nadie lo ha podido hacer, solo el Señor Jesús. Entonces, los resultados de la obra de Cristo es que nos da una salvación completa y perfecta sin necesidad de nuestras obras. Necesitamos conocerle a Él, ser hallados en Cristo y no en Adán. ¿Cuántos dicen amén en eso? Ser hallados no en la justicia mía, en la de mis propias obras, según la misma ley que Dios dio. Fíjate, tan controversial es esto, que aún la misma ley que Dios dio, que no la dio con el propósito de salvarnos, sino con el propósito de mostrarnos lo pecadores que somos y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que necesitamos de un Salvador. Necesitamos conocer más a nuestro Salvador, ser hallados en Él. Cuando venga el juicio, ser hallados en Cristo Jesús y no en Adán. Ser hallados en la justicia perfecta y completa de Cristo Jesús y no en mis propias justicias, que son como basura. De manera que tengo que renunciar a esa justicia mía propia. Renunciar, ¿en qué sentido? Renunciar como método de salvación, como jactancia, como confianza que yo puedo tener. Yo voy al cielo porque hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Desde el temprano me pongo a orar, leo la Biblia tantas veces. Era la historia del fariseo en Lucas 18. ¿Qué era lo que decía? Señor, te doy gracias. ¿Dar gracias a Dios es malo? No. La actitud de ese personaje era la mala. Te doy gracias porque mira, yo ayuno tantas veces. Yo doy diezmo de todo. Oh, Señor, conmigo te has ganado la lotería. ¿Y qué dice del otro que entra? Se golpeaba el pecho, ni siquiera entró. Y no volteaba hacia arriba, sino que agachado se golpeaba y decía: sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que Dios quiere para salvar a una persona. Que alguien llegue arrepentido, reconociendo que no hay nada que le pueda salvar más que la misericordia y la gracia de Dios. Él pide misericordia. Es algo que necesitamos entender claramente. Sé que todos manejamos todos estos términos, pero necesitamos despojarnos, renunciar de nuestras propias justicias, nuestras propias buenas obras, por muy encumbradas que sean. Necesitamos renunciar y dar gloria a Cristo, nuestro Señor. Buscar más el conocimiento de Él, a fin de ser, con el propósito, con la finalidad de ser, de conocerle más a Él. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aquí es donde encontramos este mayor contraste. Y muy claro, Pablo dice: ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Esa es la forma en cómo podemos ser hallados en Él, no confiando en nuestra propia justicia, no confiando en mis obras, no confiando en lo que yo soy o lo que sé hacer o el esfuerzo que he hecho, sino en el esfuerzo que hizo Cristo, en la obra que hizo Él, en los padecimientos que hizo Él, en la gracia que Él nos otorgó libre y gratuitamente a nosotros. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y aquí es donde encontramos, hermanos, a muchas personas diciendo con sus labios:
No, yo voy a ir al cielo porque yo tengo fe. Y se ven tan seguros. Pero lo que han aprendido es a decir lo que es correcto. Y mira, es bien importante entender que muchas veces nosotros como cristianos hemos aprendido frases que se convierten en frases célebres que se pronuncian constantemente, y no es que sean frases equivocadas, pero en la boca de muchos solo son palabras huecas, aunque sean correctas. Fíjate bien, en el punto que muchos dicen, yo voy a ir al cielo, porque han aprendido, lo han oído, voy a ir al cielo no por mis obras, sino por la obra de Cristo, porque yo tengo fe. Y de manera que estas personas están confiando en su propia fe y no en lo que hizo Cristo. Y fíjate qué tan interesante es analizar el pensamiento humano, el comportamiento humano, que es algo que la misma Biblia dice, el corazón es malo, es perverso, es engañoso. Nuestro propio corazón nos engaña al punto de hacernos creer que estamos en lo correcto. Y aunque nuestras palabras sean correctas, nuestra actitud para con Dios, que a veces puede ser muy sutil, puede ser incorrecta. Porque sin darnos cuenta, y esto es algo muy, muy común en el pueblo cristiano, hermanos, si no la Biblia no tuviera tantas advertencias en ello, es que muchas veces nos encontramos tratando de conservar la salvación por nuestras obras, cuando lo que tenemos que hacer es confiar únicamente en Cristo. El fariseo que vive dentro de nuestro corazón, muy apagado a veces, que ya está casi muerto, a veces revive, resucita con mucha fuerza. Pero necesitamos, por eso, autoexaminarnos constantemente a nosotros mismos, entender constantemente, hermanos, que necesitamos conocer más de Cristo, tener una intimidad mucho mayor con Él, de manera que no tengamos en ningún momento ningún rasgo de autojusticia propia, sino la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe, a lo que se refiere, hermanos, es la fe, que es el medio que Dios utiliza para otorgarnos su gracia, su justicia, justicia de Él, no de nosotros, que es por medio de la fe. Es un medio la fe, no es el todo. ¿Quién es el todo? Es Cristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo esto es algo muy íntimo, muy personal del apóstol Pablo, una vivencia muy personal de él que él está transmitiendo, obviamente dirigida por el Espíritu Santo de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios a los creyentes de Filipos, y que ahora nosotros el Espíritu Santo nos lo está enseñando para que analicemos cómo está nuestra situación con Dios. Si estamos creyendo nosotros que es a través de nuestro esfuerzo que somos lo que somos, o es Cristo Jesús. De hecho, Pablo lo decía, yo he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Él no niega el hecho de que hay un esfuerzo humano, una participación muy, muy fundamental en todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Hay un 100% de participación nuestra en todo nuestro ser, pero no somos nosotros, es Dios en nosotros, es Cristo y su gracia en nosotros. Y todo esto es a fin de conocerle. Es a fin de conocerle. Un conocimiento que nos es dado por gracia, al cual tenemos acceso libremente por gracia también. Necesitamos nada más pedirlo, solicitarlo. Ya nos ha sido dado. Es una insistencia de parte de Pablo decir que todas estas cosas ya nos han sido dadas. Necesitamos echarlas a andar.
a fin de conocerle. Él quería experimentar el poder de su resurrección, y también él no niega la participación de los padecimientos de Cristo, el cual ya estaban operando en él. Él ya podía decir en otra parte que su cuerpo estaba marcado con las mismas marcas de Cristo, porque él había sido golpeado severas veces, varias veces había sido latigado, golpeado con palos, había sido apedreado. Él podía decir que él tenía las marcas de Cristo. Y él no se negaba a la participación de esas marcas de Cristo Jesús, porque por amor él renunciaba a su comodidad, a su estatus social, a todo lo que él podía, a lo que él era acreedor antes cuando era fariseo. Sus riquezas, su fama, su respeto, todas esas cosas también las había hecho a un lado por amor de Cristo, al cual dice: mi Señor. Hermano, estas palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, deberían hacernos meditar cuál es nuestra situación delante de Dios. Y de ninguna manera las debemos tomar como algo de, bueno, entonces yo me debo sentar, cruzar de piernas, agarrar el control de la televisión, al cabo Cristo ya hizo todo por mí. Pensar de esa manera es menospreciar la obra de Cristo a favor de nosotros. Es ser indiferentes a eso. Lo que deberíamos de hacer es como hicieron estos santos hombres. Pablo, en el momento que fue derribado, él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? He escuchado a predicadores volteando la enseñanza al revés y diciendo: ahí está el legalismo de Pablo todavía actuando. No, es que cuando tú de veras tienes una experiencia con Cristo, cuando de verdad estás aprendiendo a conocer a Cristo, cuando tienes esa finalidad de poder decir: Jesús, mi Señor, entonces quieres hacer todo por Cristo. A veces el cuerpo ya no nos da más, a veces el tiempo ya no nos da más, a veces los recursos ya no nos dan más. Pero es que esa es la actitud de todo siervo de Dios. A fin de conocerle, Pablo quería experimentar el poder de su resurrección. Él estaba dispuesto a participar de sus padecimientos. Él lo había expresado, que también estaba dispuesto a morir por Cristo, el cual, decía él, era mucho mejor, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él estaba dispuesto a morir, si era posible, crucificado por amor a Cristo. Y en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No es que Pablo estaba poniendo en duda su salvación. Esto lo podemos ver de dos maneras. La primera es que Pablo se sentía tan humilde, y por lo que ha venido diciendo atrás, él se despojaba de sus propias confianzas, al punto de que él no se sentía merecedor de haberlo alcanzado ya, como va a decir más adelante. Pero la otra forma, que es la más correcta, es que él no estaba seguro si él iba a estar en la presencia de Dios a través de muerte y resurrección, o simplemente, como más adelante dicen Tesalonicenses, él esperaba estar en vida cuando Cristo viniera por su iglesia. Pero él no estaba seguro de eso. Él quería estar vivo, pero estaba dispuesto a morir por él. De manera que si llegaba a la resurrección de los muertos y fuera arrebatado junto con todos los creyentes, él no lo sabía. Por eso dice esto. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es la insistencia de Pablo a renunciar a sí mismo, a sus propias obras, su propia justicia. Y nosotros, hermanos, haríamos muy bien en analizar cuál es nuestra situación delante de Dios. Y eso, hermanos, debemos ponerlo en oración para que Dios nos muestre si estamos caminando orgullosos por la vida como cristianos, por el gran, maravilloso esfuerzo que nosotros hacemos. Y sí que hay esfuerzo, pero que eso no nos haga pensar que nos hace acreedores al favor de Dios.
porque no se puede, hermanos. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, su obra perfecta, completa, es la justicia de Dios, no mi propia justicia, no tu propia justicia, no es la justicia global de acá de la iglesia, es la justicia de Cristo Jesús en nosotros, que nos ha sido dada gratuitamente por su gracia. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad, Señor, de hablar cosas que a veces son confusas. A veces creemos que ya las entendemos, a veces las pasamos por alto. A veces creemos que ya las dominamos, pero cuando hacemos un examen exhaustivo en nosotros, Señor, nos encontramos en alguno de los dos extremos. Nos encontramos muchas veces siendo legalistas, por un lado queriendo ganarnos el favor tuyo, Señor, a través de nuestro esfuerzo humano, y por otro lado a veces siendo bastante liberales, desobligados con tu palabra, Señor, con tu obra. Por lo cual te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a encontrarnos en Cristo. Lo que sea, Señor, que signifique. Lo que sea, Señor, que necesitemos, ya sea hacer o dejar de hacer en algunos casos. Queremos confiar únicamente en Cristo, ser hallados en Él, tener ese conocimiento supremo y máximo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos verdaderamente ser hallados en Él, estar en Él, permanecer en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es en la ley, o lo que nosotros consideramos como obediencia, a veces de la cual podemos jactarnos, las obras que nosotros podemos hacer que nos pueden llenar de orgullo, sino que dependamos totalmente de la obra de Cristo, y que esa dependencia y ese amor hacia Cristo nuestro Señor sea la que provoque de manera genuina verdaderas obras de justicia, Señor, de la manera correcta, que produzcamos frutos de justicia, que nos encontremos haciendo todas las obras, pero para la gloria tuya, no para gloria nuestra, ni para depender de esas obras como método de salvación. Ayúdanos y pon en orden todas estas cosas en cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro corazón malo, perverso, engañoso, no nos lleve por un camino diferente, Señor, sino que nos lleve por ese camino que tú trazaste, Señor. Ayúdanos a entenderte, a conocerte, a seguirte con fidelidad, Señor. Y que todo esto sea únicamente para la alabanza de tu gloria, no para la nuestra. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Acomoda lo que es necesario, Señor, que acomodes en nosotros, y guíanos por el camino de justicia y santidad. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.